y bases de datos. Empezamos con una serie de definiciones. La primera definición es saber qué es fichero. Un fichero también se llama archivo o file en inglés. Son sinónimos. Fichero, archivo o file. Es un conjunto de registros lógicos. No os preocupéis, no os agobiéis si no entendéis esto, porque a medida que vayamos avanzando en el tema, iremos comprendiéndolo con ejemplos, ¿vale? Un fichero, un archivo es un conjunto de registros lógicos. Ahora vamos a ver por qué son necesarios los archivos o los ficheros en la informática. Bueno, los ficheros hemos dicho que es un conjunto de registros lógicos. Un campo, ¿vale? Es un dato dentro de un registro lógico. Es decir, tenemos el fichero. El fichero es un conjunto de registros lógicos. Por ejemplo, un fichero puede tener, pues, 1, 2, 3, n registros lógicos. 100 registros lógicos, los que sean, ¿de acuerdo? Como mínimo uno. Un fichero como mínimo tiene un registro lógico. Cada uno de esos registros lógicos tiene una serie de campos, de datos. Entonces, ahí está la definición de dato o campo o field. Un campo es cada uno de los diferentes datos de que está compuesto un registro lógico. Los campos a veces se dividen en subcampos. Por ejemplo, ya lo veremos más adelante, pero bueno, con ejemplos más concretos. El campo fecha se puede dividir en 3 subcampos. El campo día, o subcampo día, subcampo mes, subcampo año. El campo dirección se puede dividir en los subcampos calle, portal, piso, mano, población, código postal. Bueno, a propósito del campo año, os pido que, bueno, luego os voy a dar cierta documentación, ciertos vínculos, por si os interesa mirar el efecto 2000. Ya sé que os pilla bastante lejos a vosotros, pero bueno, el efecto 2000 es un efecto que se iba a producir en el año 2000, que iba a ser, digamos, la apocalipsis en el mundo de la informática y en el mundo moderno. Merece la pena que le echéis un ojo. Os pondré el vínculo en el comentario de Edmodo. Bueno, vamos a explicar todo esto de ficheros, registros, campos, subcampos, toda esta movida, ¿vale? Bien. Vamos a poner un ejemplo para que entendáis de lo que estamos hablando. Bueno, en primer lugar, la informática es una ciencia, ¿vale? No confundamos. Hay gente que dice que la informática, me acuerdo de definiciones de la primera evaluación, la informática es la ciencia que maneja, que trata con la información. No. La ciencia que maneja la información son las ciencias de la información, también llamada o llamado periodismo. La informática es la ciencia que estudia el tratamiento de la información, el procesamiento de la información, pero de forma automática y de forma racional. ¿Por qué de forma automática? Porque la información no va a ser tratada directamente por el ser humano, como ocurre en el periodismo. La información va a ser tratada por las máquinas. Las máquinas van a tratar esa información. ¿Por qué van a tratar las máquinas esa información? Porque son volúmenes de información muy elevados y las máquinas, de alguna forma, son muy rápidas al realizar siempre las mismas tareas automáticas. Entonces, una máquina puede tratar un gran volumen de información de una forma mucho más eficaz, mucho más rápida, sin lugar a equivocaciones, que un ser humano. ¿Y por qué tratamiento racional? Porque las máquinas no tratan información como les venga en gana. Las máquinas no piensan. Las máquinas son programadas por seres humanos para que traten la información, para que manejen la información de la forma en la que el ser humano quiere que lo hagan. Por eso la informática es la ciencia que estudia o que trata, que versa del tratamiento de la información de forma automática y de forma racional. Vale, para tratar la información hace falta tenerla en algún sitio. Ese sitio en el cual se guarda la información se denomina fichero. El fichero es el elemento sobre el cual el ordenador, la CPU, el procesador va a realizar el tratamiento de la información. Ahí os pongo, por ejemplo, que para ello hace falta almacenar o guardar la información en algún sitio. Esta información se guarda en ficheros para que el ordenador pueda trabajar sobre ella. El ordenador está continuamente manejando ficheros. Cuando, por ejemplo, elaboréis un documento de Word y lo guardáis, ese documento de Word, esa información que habéis guardado, se guarda en un fichero de tipo doc o docx en el Word actual. Vamos a poner ejemplos.
Imaginad que sois empresarias o empresarios y que tenéis una empresa con 500 trabajadores. Vale. Seguramente tendréis la necesidad de guardar información sobre vuestros trabajadores. ¿Cómo guardáis la información sobre los trabajadores? Lo apuntáis en un cuaderno, una hoja por cada trabajador, 500 hojas, y en cada hoja apuntáis, pegáis la fotografía del trabajador, apuntáis su nombre, sus apellidos, su dirección, su teléfono móvil, su teléfono fijo, su número de la seguridad social, su número de cuenta corriente, muy importante para ingresar en la nómina, el puesto de trabajo que ocupa en la empresa, su antigüedad. ¿Lo hacéis así? Pues no. Antiguamente se hacía así. Antiguamente, por cada trabajador se generaba una ficha. Esa ficha solía ser una pieza de cartulina. En esa pieza de cartulina se pegaba la fotografía del trabajador y se apuntaban a mano todos los datos que os acabo de referir. Pues nombre, apellidos, dirección, teléfono fijo. En aquel tiempo no había teléfonos móviles. Número de la seguridad social, DNI. Vale. Sin embargo, hoy en día eso no se hace así. Hoy en día eso se guarda en un fichero informático para que el ordenador pueda tratarlo. Y si tengo que buscar la información de un trabajador de entre los 500, o imaginad que tengo que buscar los trabajadores, de mis 500 trabajadores, qué trabajadores trabajan en Portugalete y cuáles en Sestao. O cuántos trabajadores son mayores de 60 años porque se van a jubilar dentro de poco y tengo que saberlo para buscar reemplazos o para ver si puedo hacer una jubilación anticipada. Para este tipo de cosas, si tengo que ir ficha a ficha por cada uno de los 500 trabajadores, eso es muy tedioso. Si lo tengo todo metido en un fichero, el ordenador con un programa informático muy sencillo te puede buscar los trabajadores de tu empresa que cumplen una determinada condición de forma casi instantánea. La diferencia es notable. Vamos a poner ejemplos. Primero, ¿qué es información relevante? Hay que saber lo que es información relevante. Información relevante es información importante. De tus trabajadores o trabajadoras seguramente no te importará la altura, el color de los ojos, el color del pelo, pero seguro que te importa pues su número de cuenta corriente para ingresar la nómina, su DNI, el domicilio, su nombre, sus apellidos. Seguro que te interesa tenerlo identificado físicamente mediante alguna fotografía. eh, Te interesará saber también la antigüedad que tiene la empresa, si ha tenido algún incidente en la empresa, qué teléfonos tiene de contacto. Estos datos que son necesarios para tu labor como empresario, como empresaria o como jefe de departamento de personal son información relevante. El color de los ojos, la altura, el pelo, etcétera, pues no va a ser relevante generalmente en una empresa habitual, pero puede ser relevante en una empresa, en una agencia de modelos. En una agencia de modelos, pues seguramente es muy relevante pues la altura, el peso, la talla, o sea, este tipo de información física puede ser muy importante si tenemos una agencia de modelos. Entonces, en nuestro fichero, si tenemos una agencia de modelos, en nuestro fichero de modelos, pues seguramente esta información tendremos que contemplarla. Sería relevante en el caso de una agencia de modelos, pero sería irrelevante o no relevante en una empresa normal o habitual. Bueno, hemos hablado de información relevante. ¿Qué es información relevante? Ya lo sabéis. Información relevante es la información importante, la información que no es accesoria, que no es secundaria, información que nos hace falta, que necesitamos. Es información importante para nuestros fines. En los ficheros guardamos la información que necesitamos, no la que no necesitamos. Se guarda información relevante. Si fueseis médicos o médicas, seguramente sería para vosotros información relevante guardar sobre vuestros pacientes, pues si son alérgicos a un medicamento, las patologías o enfermedades previas que vuestros pacientes han experimentado. Seguimos con las definiciones. Hemos definido fichero, conjunto de registros lógicos. Hemos definido registro lógico. Y hemos definido campo. Vamos a definir ahora, hemos definido campo. Campo es cada dato de un registro lógico. Y vamos a definir ahora campo clave. ¿Qué es el campo clave? OK. O key, mejor dicho en inglés. De entre todos los campos, de entre todos los datos que guardamos de un trabajador, hay alguno que le identifica al trabajador, que identifica a ese trabajador y no al resto. Es decir, ese campo que identifica a un trabajador de forma unívoca, es decir, sin lugar a equivocaciones, y le diferencia del resto, ese campo, ese dato se llama campo clave. ¿Qué dato os identifica a vosotros y os diferencia de cualquier otro alumno de vuestra clase? O de cualquier otra persona, añado aún más, de cualquier otra persona en Vizcaya o en España. Pues el DNI. El DNI es un dato, es un campo vuestro
que os identifica de forma unívoca. No puede haber dos personas en España con igual DNI. No puede haber dos alumnos en una clase con igual DNI. El campo clave es típico, es un campo clave típico, el DNI, porque identifica a cada persona de forma unívoca, sin lugar a equivocaciones. Y esto es más o menos lo que os acabo de comentar. Si queremos identificar de forma unívoca a nuestros empleados, podemos usar el campo DNI. ¿Por qué? Porque el campo DNI es un campo que identifica a cada trabajador de forma unívoca, sin lugar a equivocaciones. No puede haber dos trabajadores con igual DNI. Alguien me puede comentar, hombre, ¿podemos utilizar como campo clave el nombre? Bueno, quizás en nuestra empresa no haya dos trabajadores en ese momento con igual nombre. Pero eso no significa que en un futuro no pueda haber un trabajador o dos trabajadores o más con igual nombre. Es decir, el hecho de que en este momento no tengamos en nuestra empresa trabajadores con igual nombre no debe llevarnos a elegir el campo DNI como campo clave, porque es posible, cabe la posibilidad en un futuro de que en la empresa pueda haber dos trabajadores con igual nombre. Bueno, entonces me diríais, bueno, pues el campo nombre y el campo apellido. Seguro que no hay dos trabajadores en la empresa que tengan el nombre y el primer apellido igual. Quizás no, pero puede haberlos. Alguien me puede apurar todavía más y me puede decir, bueno, pues como campo clave elijo el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. La combinación de las tres seguro que no se puede repetir en ningún empleado. No puede haber dos empleados o más que tengan igual nombre y los dos primeros apellidos iguales. Pues podría ser. Puede haber trabajadores que tengan el primer nombre y el primer apellido y el segundo apellido iguales. No hay ninguna ley que prohíba a los seres humanos llamarse de igual forma, tener el primer apellido y el segundo apellido igual. Podría darse el caso. Entonces, como hay la posibilidad de que pueda darse el caso, el nombre y los apellidos no pueden ser jamás campo clave. El DNI sabemos que no se puede repetir. En vuestro documento nacional de identidad, el número que figura no puede estar duplicado con ningún otro habitante de la nacionalidad española. Entonces, pues el DNI es irrepetible, es unívoco, por eso es campo clave. Vamos a poner un ejemplo más cercano. Hoy en día todos vosotros tenéis móvil. Todos nosotros tenemos móviles y los contactos, la información de nuestros contactos los guardamos en el teléfono móvil. Antiguamente, los contactos, la información de nuestros contactos, el teléfono, los nombres, los apellidos, la dirección, lo guardábamos en papel. Se llamaban las agendas. Había agendas telefónicas en las cuales estaban indexadas en orden alfabético por letra de la A a la Z y ahí guardabas según el apellido, según el nombre de la persona, guardabas su nombre, sus apellidos, su teléfono, todos los datos de esa persona para poder contactar con ella. Hoy en día esto se hace mediante los móviles. Los datos que guardéis de vuestros contactos en el móvil se guardan en un fichero. ¿Por qué? Tened en cuenta que el móvil es un ordenador. Y el ordenador, para manejar información, esta información tiene que estar guardada en un fichero. Entonces, este fichero en los móviles es de tipo VCF. Os he extraído ahí la información de internet del tipo de fichero que tenéis en vuestros móviles. Es un fichero con extensión VCF, tipo VCF. Si, por ejemplo, guardáis un fichero de Word en vuestro ordenador, el fichero que se genere, si guardáis un documento de Word en el ordenador, el fichero que se genere, el fichero donde está ese documento, será un fichero pues, .doc o .docx. Si guardáis, por ejemplo, pues un fichero de imagen en vuestro ordenador, pues será un fichero JPG, por ejemplo, ¿vale? Ese es el tipo de fichero. Bueno, ¿qué información guardarías para cada uno de tus contactos? Bueno, pues guardarías, ahí no aparece, pero bueno, el nombre, los apellidos, la dirección, el teléfono particular, el teléfono de trabajo, teléfono móvil, extensión, bueno, en fin, todos esos datos o más, ¿vale? La fecha aparece ahí, es un dato que esto es una diapositiva que ha sacado de internet, mejor dicho, la imagen la ha sacado de internet y la fecha realmente pues no nos interesaría. No sé, sería un campo irrelevante, es decir, guardar la fecha, a no ser que fuera la fecha de cumpleaños, pues podría ser importante, depende de lo que queramos guardar, pero la fecha de nacimiento, mejor dicho, pero la fecha así a priori no es un dato importante para guardar de los empleados. Sí sería importante la fecha de nacimiento para saber la edad del empleado. Bueno, entonces, el conjunto de todos tus contactos sería el fichero, es decir, todos los contactos que tú tengas, los 100, 200, 50, 15 contactos que tengas, eso es el fichero. Cada uno de tus contactos es un registro lógico.
Luego, cada registro lógico, cada uno de tus contactos, cada dato de cada uno de tus contactos, cada dato de cada contacto es un campo. Es decir, tendrías 100 contactos, imagínate, ese es el fichero. Cada uno de los contactos es un registro y cada dato de cada contacto sería un campo. Serían campos, pues, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, el teléfono de móvil, el teléfono fijo,